Comentamos ahora los regímenes de humedad de suelos. Este es un dato muy particular de la taxonomía de suelos. No todas las clasificaciones de suelos del mundo tienen el concepto de clima de suelo, pero el Soil Taxonomy desde el comienzo, desde los años 60, introdujo los datos de acción del clima en el suelo y por lo tanto terminó definiendo estos regímenes de humedad. Luego veremos los de temperatura y por eso hablamos de clima de suelo. Vemos que los regímenes son varios y comenzamos con dos: peráquico y áquico. Estos dos regímenes no tienen que ver con el clima, aunque signifiquen exceso de agua o presencia de agua. Esta tiene que ver con la capa freática actuando de manera fluctuante o permanente cerca de la superficie. En el caso de peráquico dice ahí claramente condiciones reductoras extremas, el suelo no tiene aire, no tiene oxígeno disuelto y está saturado en forma permanente. La capa freática está siempre presente y típicamente cerca de la superficie. Por lo tanto, ahí tenemos un caso de infiltración mínima o nula. El áquico no es tan extremo, pero presenta capa freática que, si esta es fluctuante, sube y baja con las estaciones, y las condiciones reductoras ocurren, pero solo por cortos periodos de tiempo. Para este caso se definen dos situaciones de saturación: endo y episaturación. Endo es una situación de saturación más profunda y la episaturación está un poco más arriba, normalmente encima de los 2 metros. Ahora sí, con los siguientes regímenes de humedad entramos en lo que se considera efecto del clima a través de la precipitación media anual y el estado de humedad de la zona o sección de control que ya definiremos. Y estos regímenes son el perúdico, údico, ústico, arídico, tórrico, xérico. Perúdico, régimen de excesiva humedad, todos los meses la lluvia supera a la evapotranspiración. Obviamente, si pensamos en cultivos, es evidente que el exceso de agua puede perjudicar a muchas especies. De cualquier manera, no estamos hablando que no se pueda hacer agricultura, pero sin duda es un caso de régimen en que todos los meses tenemos exceso de agua. Los suelos con buen drenaje no tendrán inconveniente y los suelos con mal drenaje estarán seguramente inundados gran parte del año. Eso ya depende de cada caso. El údico significa húmedo, del latín udus, y acá dice claramente, relacionado a clima subhúmedo, húmedo y sohígro, en que no existen meses con déficit importante de agua en el perfil. De hecho, y para ser sintéticos, es el régimen ideal de humedad en suelo. El ústico ya corresponde a suelos de clima semiárido árido, es decir, están en una franja un tanto variable. Hay algunos años más húmedos, otros menos húmedos. De cualquier manera, acá dice claramente que varios meses del año tienen déficit de agua en la sección de control para la humedad de suelo, pero con humedad por encima de 180 días acumulativos o más de 90 días consecutivos en el año. Esto es un dato que hay que tener o, digamos, sacarlo de las condiciones climáticas. Arídico, claramente, tiene que ver con aridez. Son suelos en los que, si se quiere hacer agricultura, hay que regar. Eso casi es una condición diagnóstica. El término arídico se aplica como un adjetivo en subgrupos, y ya veremos algún ejemplo. O en el caso de suelos salinos. Para las categorías
más altas, suborden y gran grupo, que están antes del subgrupo, se definen dos regímenes de aridez, tórrico y xérico. Y los definimos a continuación porque son los que más vamos a ver en ejemplos de suelos de la región central argentina. Tórrico significa originalmente caliente y seco, significa siempre seco en toda la sección de control con lluvias primavero-estivales. Es decir, es árido, pero lo poco que llueve lo hace en la época cálida. Por eso decimos caliente y seco. Xérico también significa seco o árido, pero con lluvias otoño-invernales. ¿Qué significa seco para el Soil Taxonomy? Es cuando toda o parte de la sección de control de la humedad no supera a la capacidad a la marchitez permanente. En el apartado anterior en que definimos los regímenes de humedad, hablamos de sección de control para los regímenes de humedad del suelo. Y ahora lo vamos a explicar porque es un concepto importante. Las condiciones de humedad a lo largo del año no se pueden observar en cualquier lugar del perfil. Es dependiente de la textura. Originalmente, el Soil Taxonomy recomienda un método concreto para establecer los límites superior e inferior para la sección de control de la humedad del suelo. ¿Qué es esto? Como dice ahí el texto, consiste en aplicar dos láminas de agua en el mismo suelo, en distintos lugares, por supuesto, muy próximos, una de 25 milímetros y otra de 75 milímetros, y se observa hasta dónde llega el agua con cada lámina. Y así se establece claramente de que en un suelo arcilloso de baja infiltración los límites están más superficiales que en el caso de un suelo de textura franca o relativamente fina, pero no arcillosa, y obviamente los límites están más profundos en los suelos arenosos. Como se sabe que no todos realizan esta práctica de establecer los límites de manera concreta con las láminas de agua, se da una idea teniendo en cuenta la textura dominante en el perfil. Si la textura es más fina que franca, los límites se pueden considerar arbitrariamente entre 10 y 30 centímetros. Es el perfil 1. En el perfil 2 tenemos textura franca y franco-arenosa, considerada textura media, y los límites se han establecido entre 20 y 60 centímetros. Y la textura gruesa, arenosa, franca y arenosa, les corresponde a límites más profundos de 30 y 90. Observen que el límite inferior del suelo arcilloso coincide con el límite superior del suelo arenoso. Esto es lógico, el agua pasa fácilmente la arena, no tanto en el suelo franco y le cuesta mucho en el suelo arcilloso. Entonces, Soil Taxonomy exige que veamos las fluctuaciones de humedad a lo largo del año para establecer el régimen de humedad entre 10 y 30 centímetros de profundidad para arcilloso, 20 a 60 en el caso de textura media y el 30-90 es la sección de control para la textura arenosa. Esto es una simplificación que estamos mostrando, pero es importante porque tendrán que discutir esto en los trabajos prácticos de manejo de suelos. Los climogramas facilitan mucho la tarea de los taxónomos para establecer los regímenes de humedad porque resultaría sumamente difícil analizar a lo largo del año lo que pasa en cada serie de suelos, de modo que en realidad extrapolan de los climogramas de un lugar, del sitio más próximo que se tenga en datos climáticos para confeccionar el climograma, el régimen que le corresponde al sector en que están trabajando. Y así tenemos el régimen perúdico, con exceso de agua todo el año, salvo ahí un equilibrio en junio-julio, esto es hemisferio norte, acá sería invierno. El régimen údico, observen que no hay ninguna zona roja, es decir, no hay déficit.
y por el contrario hay una buena etapa de utilización, el régimen ústico ya presenta un periodo de déficit y por lo tanto queda claro que si corresponde alguno de estos climogramas al sector de estudio, se aplica para el régimen de humedad correspondiente. Completamos con los climogramas para los regímenes de aridez, donde vemos las etapas importantes de déficit, y agregamos allí un ejemplo de nuestra provincia con el régimen ústico que corresponde a la región de la ciudad de Río Tercero, donde se observa las deficiencias en casi todos los meses. Solamente noviembre, diciembre, donde hay buenas lluvias, indicada por la curva de precipitación, que supera a la evapotranspiración, el resto, algo de déficit hay. Esto justifica precisamente por qué el régimen ústico en los suelos justifican el riego suplementario. Los regímenes de temperatura de suelos son importantes porque se aplican como una parte de información en familia de suelos, pero también participan en algunos órdenes a nivel de gran grupo y subgrupo. La temperatura del suelo se determina con un geotermómetro a medio metro, esto es lo convencional, y lo que importa es que se hace de esa forma porque las curvas de temperatura de la atmósfera y del suelo se acompañan bastante bien con un pequeño desfasaje y en definitiva el promedio de ambas curvas son bastante próximos, o sea con pocos grados de diferencia. Por otro lado, la figura 2 muestra que por debajo de 20 centímetros dentro del día prácticamente no hay ninguna diferencia térmica. En función de esto, entonces, fueron definidos los siguientes regímenes de temperatura. Desde más frío a más cálido tenemos el gélico, donde el agua del suelo está siempre congelada o próximo al congelamiento. Crítico y frígido, los dos tienen el mismo criterio térmico, es decir, menos de 8 grados de temperatura promedio anual y hasta 0, con la diferencia de que en el frígido hay un poquito más de temperatura en verano. México es una región en la que el suelo tiene temperatura promedio anual a medio metro entre 15 y 8, el térmico entre 15 y 22 y por encima de 22 el hipertérmico. Digamos que Córdoba está íntegramente inserta en la región de régimen de temperatura térmica. Incluso el hipertérmico comienza justo en el límite con Santiago del Estero. Finalizamos esta parte de clima de suelo con un mapa en el que se integran los regímenes de humedad y de temperatura. Y así tenemos que la región más favorable para la agricultura de cosecha en cultivos convencionales corresponde a la región verde del mapa de la izquierda, que dice región térmico údica. Y eso coincide con la pampa bonaerense, santafesina, parte de Entre Ríos o casi todo Entre Ríos y el este de Córdoba. Ya lo que corresponde a térmico ústico es otra parte central de la provincia de Córdoba que como una franja se extiende hacia el sur, hacia la región de Bahía Blanca y hacia el norte entra en el hipertérmico ústico, en la zona chaqueña. Ahí vemos también que hacia el este la región chaqueña tiene un régimen combinado hipertérmico y údico, es decir, húmedo y cálido. Pero al oeste de la hipertérmica ústica tenemos hipertérmica arídica, es decir, que ahí tenemos baja entrada de agua al suelo o poca precipitación y alta temperatura. El térmico arídico ya corresponde a una franja importante del centro de la Argentina,
y el resto, el Mesico-Arídico, abarca toda la planicie de la Mesopotamia y se prolonga por los valles cordilleranos hasta el límite con Bolivia. Esto da una idea de cómo se regionaliza el clima del suelo y cómo impacta en las características de una serie de suelos. Las ecorregiones nos sirven para ver la estrecha relación que existe entre los ambientes ecológicos y los regímenes de temperatura y humedad de suelo.